Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Martín Sánchez y soy game designer y artista. Yo soy Santiago Segura, yo soy project manager en el proyecto y también soy parte del equipo de programación. Y nosotros somos parte de un equipo llamado Abstract Tales, que somos 4 integrantes. Como bien dijo Juan, game designer y artista, en su caso. El mío, parte del equipo de programación, que somos 3. Y bueno, entre los 4 vamos trabajando en el proyecto. Bien, perfecto. En ese caso, bueno, vamos directito ahí sobre lo que es Supai, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son, si se quiere, los objetivos? ¿Cuál es el propósito de desarrollarlo? ¿Qué fue lo que les interesó? ¿Qué fue lo que los llevó a crearlo? Bueno, desde ese lado, el proyecto inició al principio en una materia de la facultad. Nosotros somos todos estudiantes de una carrera de desarrollo de videojuegos, nos conocimos todos ahí. Y cuestión que estábamos en segundo año. Veníamos ya haciendo durante toda la carrera, se hacen proyectos, pero son proyectos estudiantiles, muy chicos, no tan pulidos. Y con Supai, básicamente, uno de los objetivos que teníamos para poder cumplir era, queríamos entrar a la industria nacional de videojuegos y por eso queríamos tener un producto que sea un poco más pulido, que esté más acorde a dejar de ser un proyecto estudiantil. Y ese fue como el objetivo. Y nació de ahí, nació de una materia de la Facu, que después empezó y dejó de ser un resultado que duraba un cuatrimestre nada más en la universidad para después entrar en una mentoría más a futuro que tuvimos en febrero, gracias a ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos, y que tuvimos toda una mentoría de 6 meses. Terminamos en la EVA del año pasado, pudimos exponer el juego ahí, y que ahora ya, bueno, con todo esto ya dejó de ser algo más de hobby que nosotros estamos haciendo sin por lo menos, tal vez sí de hobby, pero no estudiantil, estamos haciendo todo con nuestros medios, pero como que dejó del lado más de quedarse como un parcial más de la facu. Sí, sí, Bien, totalmente. También puntualmente para lo que es la idea del juego, era una ambientación que a nosotros nos llamaba mucho la atención y pensamos de qué manera podríamos acercarle este mundo a gente que de cualquier parte del mundo para que lo pueda disfrutar, así como uno también disfruta juegos que transcurren en distintos países, en distintos periodos históricos. Nosotros de ese lado pensamos, bueno, nosotros tenemos una cultura muy interesante como país. ¿Cómo podemos acercar eso eh, a gente de cualquier parte del mundo y hacer que mecánicamente el juego sea divertido y que sea complejo? Básicamente nosotros apuntamos a que el juego pueda ser disfrutado por un mercado internacional, contando de la cultura nuestra, y que si bien tiene elementos que nos llaman mucho la atención a nosotros también y nos hacen entrar a lo que es el juego, que la gente se quede en el juego y que lo disfrute por lo que es mecánicamente, porque se divierta y que eso pueda apelar a gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Uno ve juegos de cada vez mayor escala y también hay una gran variedad de juegos en lo que es la industria argentina. Y quizás creo que lo que le necesita es tener aún más, vamos a decir, de llegada o reconocimiento internacional, si se quiere, para que sean un éxito comercial mayor, ¿no? Pero en lo que es el talento, la variedad y el trabajo es cada año mayor. Sí, yo creo que comparado, como dijiste, hace 3 años, la industria creció muchísimo. O sea, en términos, o sea, lo principal que creo que es uno de los problemas más importantes en cualquier industria es la capacidad de poder formar profesionales que estén adecuados a lo que la industria pide. Eh, Hace poco hablaba en otra entrevista de cómo eh, ahora, a partir de ahora, hay un montón de tanto universidades o institutos públicos que empiezan a poder fomentar con carreras, ya sean de grado o tal vez diplomaturas, o por lo menos tener la situación específica para decir, ok, quiero dedicarme a esto, puedo intentar empezar una carrera de ese estilo, que hace un par de años atrás solamente existía en instituciones privadas. Entonces, nosotros empezamos a estudiar en 2023 y en 2023 no existían muchas carreras. Es más, por decir que en la parte pública no había carreras de grado y hay muy pocas. Ahora, ya tiempo pasado, y hay un montón de carreras. Es más, creo que la UTN este año empezó
una carrera de 2 o 3 años en desarrollo de videojuegos, y todo eso de alguna manera democratiza un poco y aumenta las chances de que haya más profesionales que puedan dedicarse a poder hacer juegos y que de alguna manera va a agrandar la industria. Y todo eso nos hace crecer, pero el tema es que todo eso lleva muchos años y no hay un salto que de un año al otro se aumente tan grande, pero es progresivo, lleva mucho tiempo. Comparando, por ejemplo, con industrias como la industria española tiene 10 años adelantada más que nosotros y cada una de sus comunidades tiene mucha cantidad de desarrolladores porque tienen hace bastantes años carreras donde se puede especializar uno en una cosa puntual, no sé, animación de videojuegos, game design, que acá en Argentina recién estamos empezando, pero de a poco estamos intentando llegar por lo menos a la industria española, que creo que es uno de los objetivos que se habla dentro de la industria como algo a seguir. Sí, eso también lo había visto. Bueno, en mi facultad no tenemos, pero yo siempre lo vi el rubro videojuegos siempre como decían ustedes, como un curso, como algo de 6 meses, un año. Verlo como una licenciatura, como una carrera de grado, era una utopía, era algo que muy lejos, ¿no? Y ahora se empieza a ver, o mismo, bueno, desde mi rubro de periodismo les comento que sí, ya se empieza a notar, ya se empieza a ver. Yo por lo menos es algo a lo que le apuesto a futuro y a lo que le tengo fe, porque vi lo que es la producción nacional, bueno, tengo también conocidos muy cercanos que están metidos en lo que es desarrollo de videojuegos. Siempre, por lo menos el problema, sí, vamos a decirle problema, que me han comentado es el tema financiamiento, que es lo que a veces hace que el proyecto tarde en salir o que si es un proyecto muy grande, que bueno, que salga a la luz es complicado porque bueno, no solo es tiempo y sacrificio, sino que el dinero siempre está ahí, siempre es un rol importante, ya sea un juego 2D, ya sea que uno quiera hacer una especie de Metal Slug, un Castle Crashers, o ambicioso, quiere ir a un Call of Duty. Son cosas que, bueno, uno también va de a poco, pero sí, como bien decía Juan, ya se empieza a notar, ya se empieza a ver cómo va escalando y esperemos que haya cada vez más especializaciones, más gente capacitada. Y también quería volver a eso rapidito. Me habían comentado que no solo son ustedes dos los del equipo, que hay más gente, ¿puede ser? Sí, 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 en el equipo somos 4 integrantes. Bueno, nosotros dos, que Juan tiene la parte de game design y arte, yo estoy de project manager en el proyecto, y después está Lucas y Salvador, que junto a ellos dos somos los 3 programadores. Y bueno, al ser un estudio indie también ocurre mucho que para ciertas tareas puntuales, manejo de redes, o distintas tareas que pueden surgir, nos tenemos que ir repartiendo entre nosotros, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza como a tomar varios roles a la vez y de forma momentánea algunos de ellos, pero uno lo va manejando y lo disfrutamos, así que está bueno. Sí, claro, hay uno o dos personas de ese equipo tienen que ser multitasking, hablando mal y pronto, y tienen que cubrir varios lugares porque, bueno, son un equipo, pero hay veces que sí, con más gente se hace más fácil, porque además hay que Sí. dedicarse a varias partes del juego, que no solo es el gaucho corriendo, digamos, y matando, pero hay otras cosas, también la visual, también que llegue. em, y bueno, esto de publicar una demo, cosa de bueno, eso también les quería preguntar. Con la demo, ¿ustedes querían llegar a un feedback de la comunidad o aspiraban a algo más o aspiraban a algo que quizás yo no nombré? Sí, como objetivo, básicamente primero era hacer como una carta de presentación tanto del estudio como también del proyecto en general, de qué es lo que tiene que transmitir. Nosotros lo que venimos trabajando durante casi estos 2 años que llevamos de desarrollo es poder mostrarle al público el núcleo duro de lo que va a ser el juego en su etapa final, cómo estaría esto representado, solamente que falta contenido. O sea, las mecánicas principales están en esa demo, por eso a veces algunos streamers que hemos visto que juegan dicen, tiene muchas mecánicas, sí, es como una explosión de mecánicas, porque es lo que nosotros llamamos vertical slice, que básicamente es en una corta cantidad de tiempo te muestro todo el núcleo de lo que vas a estar viendo durante todo el 90 que falta. Entonces, nosotros quisimos mostrar eso
que de alguna manera también nos sirve para mostrar al mundo cuál es el potencial del juego que va a tener a futuro. Entonces también sirve como una carta de presentación para inversores, publishers que quieran acercarse al proyecto, pero también necesitamos un feedback, no solamente de Argentina, porque si bien eso lo estábamos viendo en eventos que estuvimos participando este año, sino que también en Steam lo juega gente de otras partes del mundo. El juego ya está wishlisteado en más de 50 países, entonces de alguna manera estamos como dando a conocer, como rompiendo las barreras de la frontera de Argentina para poder mostrarlo, no sé, en Japón, en Dinamarca, y que nos den feedback también gente que no está tan conectada con la industria de acá. Sí, eso lo estaba viendo. De hecho, creo que sí escribí algo al respecto. Sí, de hecho sí, escribí algo al respecto de que no se quedó solo en América, cruzó el Atlántico este juego y se notó, porque encima la lista de juegos deseados da la pauta. Da la pauta de que hay algo prometedor, de que hay algo a futuro que uno claramente está esperando, más allá de si hay una fecha confirmada o si hay una estimada, o bueno, a confirmar, pero hay compromiso, se nota y además, la verdad, mis más sinceras felicitaciones muchachos, porque bueno, cruzar el Atlántico en este tipo de comunidades no es fácil, más cuando uno está empezando, pero bueno, está tomando vuelo. Y hay gente de otros lugares que tienen otra cultura, que vienen de otros valores, si se quiere, pero que hay algo en común con los que estamos acá, que es que nos interesó, nos llamó la atención, veníamos caminando, paramos a ver el producto y, bueno, eventualmente nos juntamos cada vez más gente a ver qué onda. Bueno, ¿cómo en sí se basaron en algún otro juego? ¿Tomaron algún juego de la infancia de referencia o algo que un guiño? A lo mejor, ¿quién dice, no? Ahí les tiro la pregunta, quizás un easter egg a futuro, ¿quién dice? Bueno, sí, nosotros también como este proyecto surgió en una primera instancia, en una materia de la facultad, nosotros analizamos distintos juegos que se alinean en algún aspecto puntual con el proyecto que nosotros queríamos hacer, cuando en ese momento estaba todo verde y el juego aún era solo una idea. Y en base a eso, uno analiza, bueno, nosotros queremos que la cámara funcione de esta manera, entonces vemos cómo lo trabaja, por ejemplo, Hyper Light Drifter. Eh, entonces después pensamos, bueno, nosotros querríamos tener esta mecánica, o vamos a ir al lado visual, por ejemplo, bueno, cómo trabajan los contornos del escenario, algunos juegos, entonces ahí buscamos otros ejemplos, y de esa manera es que nosotros vamos inspirándonos en apartados puntuales en distintos juegos ya que fueron lanzados por un equipo que probablemente ya tenga muchos años de experiencia, entonces uno puede aprender de eso para ya encarar el proyecto con otro conocimiento, ¿no? Sí, sí, yo creo que dentro, bueno, las inspiraciones no son, creo que en el proyecto como que se terminan generando como distintos tipos de inspiraciones, tanto como de gameplay, como de visuales, y en general también hasta el juego se puede decir que tiene hasta tintes a veces de medio Dark Soulesco, de cómo el combate queremos llevarlo para la dificultad, no queremos que sea tipo un button smashing en el que solamente tocas cuadrado y matas gente, sino que de alguna manera también se empiezan como entremezclar géneros en sí mismos y empieza a ser como si fuese una conexión entre, no sé, juegos que nos gustaron a nosotros, experiencia de cuando éramos chicos, de juegos que, qué sé yo, en este juego puntual me llamó la atención cómo manejaron, no sé, la manera de la narrativa. Ah, bueno, entonces tengámoslo en cuenta, ¿qué podemos investigar a partir de eso para sacar y agregarlo y generar tipo más valor con algo nuestro, con todo el resto de mecánicas que acompañan al juego? Sí, yo estaba analizando otros productos que también de desarrolladores de Argentina. Y sí, muchos toman algo que está totalmente perfecto, que es totalmente perfecto, que es juegos de la infancia o juegos que a lo mejor que quizás nunca jugaron, pero que vieron, como decir, la narrativa, la visual o cómo está diseñado el personaje. Y bueno, lo toman de referencia. De ahí a que lo jueguen o de ahí a que lo compren, de ahí a lo que sea, hay otro trecho. Pero se lo puede tomar de referencia, se puede investigar a fondo y de ahí, bueno, ir tomando nota. En cuanto a lo que es, bueno, desarrollo nacional, ¿ven alguna ventaja, desventaja de desarrollar juegos en Argentina? ¿Qué ven en el mercado argentino? ¿Ven estancamiento? ¿Ven desarrollo? ¿Ven algo futuro? ¿Ven algo que recién empieza? Bueno, yo creo que como han habido casos de éxito
de juegos argentinos ya hace varios años. Yo creo que sin dudas es algo que va por buen camino y que va en crecimiento. Y también, bueno, acompañado con esto que comentaba Juan de cómo cada vez hay más gente profesionalizándose en la industria, más chicos que terminan el secundario y deciden estudiar una carrera de videojuegos, que ahora tienen cada vez mayores posibilidades de hacer eso. Eso también genera que haya más gente trabajando en productos nacionales y eso deriva eventualmente en juegos más variados, mejores o de mayor escala, vamos a decir. Y sin duda es que eso yo creo que los casos de éxito marcan un potencial y este crecimiento en cómo son los profesionales en Argentina muestra que hay un crecimiento en esa dirección. Sí, sí, sí. Desde ese lado, o sea, yo creo que la industria tiene un montón de ventajas. Lo que hablábamos antes de qué tan compañeros somos todos en la industria. O sea, la industria comparada con otras industrias dentro de misma Argentina, es una industria chica. O sea, no hay mucha gente que esté conformando estudios acá en Argentina y por eso termina pasando que en un evento como la EVA nos encontramos todos juntos, que es como el evento que termina nucleando durante un año el desarrollo de acá, y vienen juegos de todas las provincias para poder exponerse, y al Sí, no ser sí. una industria tan grande, nos conocemos todos. Ese creo que es uno de los beneficios más grandes, que al ser pocos, nos ayudamos entre todos todo el tiempo, tenemos todo el tiempo, buscamos difundir proyectos que aunque no sean nuestros, nos enorgullece de decir este juego es argentino, cuando premian juegos en festivales internacionales, cuando hay gente que va a la GDC y habla y da charlas, siempre está esa camaradería entre nosotros. Y después yo creo que hay como desventajas, pero no solamente en la industria de acá, que es como que pasan en todos lados, que es, qué sé yo, la visibilidad del indie siempre va a estar con un poco más de problemáticas en todo el mundo. O sea, es difícil ser indie en cualquier lugar del globo. O sea, no, eso no lo podemos solucionar. Pero bueno, de a poco, como lo que hablamos antes, creo que una de las, no sé si desventajas, pero cosas que se están arreglando con el tiempo es esto, de que estamos en crecimiento todavía y que no tenemos una industria igual de grande que la japonesa o la estadounidense, y que de todas maneras con el paso del tiempo se va a terminar estabilizando eso y vamos a tener una industria igual de potente que eso, pero lleva tiempo, lleva mucho trabajo, no solamente de la gente que hace juegos, sino también de flexibilizar legislaciones, de aumentar qué sé yo, que el gobierno de alguna manera termine dándole más visibilidad a los videojuegos y no que queden relegados y que queden como una industria que nadie sabe cómo legislar, agregarla a la parte productiva de un país, que al fin y al cabo cada vez que un juego argentino se vende en el exterior termina ayudando al país y es como una ayuda más que puede servir. Entonces, de alguna manera, flexibilizar toda la parte esa que como es algo nuevo, usualmente se queda como no lo toquemos, no sabemos cómo funciona, sirve que de alguna manera el Estado también ayude a flexibilizar esas cosas. Sí, sí, eso es una realidad. Siempre así como está bueno que la comunidad o mismo otros equipos de producción, otros equipos de desarrollo de videojuegos los apoyen, claro, el tema económico siempre está ahí. Y sí, en Argentina, si bien creo que sí, la comunidad de videojuegos en Argentina siempre estuvo creciendo, ya cuando nos metemos en desarrollo, ahí bueno, está creo yo más complicado. Hay un par de cuestiones que sí, que el gobierno tranquilamente podría ayudar y que ayude a crecer, por supuesto. Obviamente que Japón siempre se lo toma como ejemplo, es, digamos, la nación de los videojuegos. Estamos hablando de un país donde vos podés ir y tenés Sega, te ofrece un edificio que tiene 6 pisos, que es todo videojuegos, todo consolas, todo arcade, muñecos, merchandising. Y es una locura, por supuesto. Y cuando uno lo quiere imaginar o lo quiere plantear acá, nos quedamos lejos. Pero aún así, siempre está. Lo que tiene el argentino es que siempre tiene garra, siempre está probando, siempre está avanzando, siempre está aprendiendo de otros lugares, así como vos mencionabas España, mencionabas Japón, yo mencionaba el Reino Unido, o mismo Francia, si queremos tomar de ejemplo a Ubisoft, eh, que son empresas que, bueno, como todos, empezaron desde abajo, empezaron con cuestiones. Ubisoft, por ejemplo, empieza como con el Príncipe de Persia, y desde ahí saca la saga de Assassin's Creed, que bueno, hasta hace muy poco sacó un juego, o sea, estamos hablando de una saga que tiene aproximadamente unos 15 años, en realidad más, casi 20 años, y es bueno, ahí tenemos otro ejemplo de si bien estamos hablando de un país primermundista, que es Francia,
es una empresa que tuvo sus altibajos, tuvo sus problemas y aún así todo llegó. Que bueno, otra vez lleva tiempo y más cuando estás en un país donde lo económico siempre está en el ojo de todos, afectando o de alguna manera en juicio de los bolsillos de todos y desarrollo, bueno, lleva tiempo. Algo del desarrollo que, que les quería preguntar, sí, es, bueno, las plataformas. El que ven más viable es Steam, por ejemplo, que es donde lo publicaron, o hay, bueno, consideraron, por ejemplo, una versión, esto siempre hablando de futuro, ¿no? Porque recién empezamos, pero una versión de celular o una versión para otra consola quizás portable. Bueno, desde ese lado, esto bastante como casos supuestos, ¿no? Como decías. Sí, sí, por supuesto. Principalmente el juego está pensado para salir para PC, eso es un hecho. Después, sí, estuvimos, por ejemplo, mucha gente nos estuvo diciendo que el juego estaría bueno que salga para teléfono. El problema es que, bueno, el teléfono, toda la parte mobile, tiene una monetización totalmente distinta a cómo funcionan plataformas como puede ser comprar juegos premium, como es Steam o una consola, por ejemplo. Entonces, la monetización se vería afectada porque es muy raro que una persona te quiera comprar por, no sé, de 10 a 20 dólares un juego para teléfono. Eso es un hecho que el mercado mobile se mueve más por juegos free to play o por experiencias mucho más baratas. Entonces, desde ese lado es medio complicado el acceso a el mismo juego, transportarlo directamente a mobile. En todo caso, tendríamos que rever cuál puede ser la estrategia para que sirva dentro de ese mercado un juego como el nuestro. Sacando del lado mobile, sí, estaría genial que el juego pueda llegar a consolas como puede ser PlayStation, Sony o hasta en Switch, que creemos que es un juego que puede quedar muy bien para una consola de ese Sí, estilo. sí, totalmente, sí. Pero todo eso depende de cómo lleguemos con el financiamiento a poder llegar, porque el poder expandirse, lo que nosotros llamamos porting, el pasar de PC a consolas, es todo un proceso que primero es reajustar todos los controles y que funcione en un sistema operativo que no es Windows, y después toda la parte de movida comercial, que usualmente eso se encarga un publisher, si lo estás haciendo con una inversión, que es básicamente, bueno, yo tengo en estas PlayStation, Xbox y Switch, todas esas plataformas, ¿cómo puedo comercializarlo? Se encargan de hacer versiones físicas para que se puedan comprar en locales físicos. Y todo eso es, si lo estás haciendo solo, yo diría que casi imposible por lo caro que es. Y si lo estás teniendo con un publisher o con alguien que esté financiando el proyecto, esto es un laburo que se encargan ellos. Entonces, desde ese lado, ahí estamos todo el tiempo, ya lo venimos hablando creo que hace rato, de depender del dinero. Eso es puramente desde ese lado. Sí, sí, totalmente. Yo sumo también que el desafío de adaptarlo a mobile también tendría una revisión bastante grande en cuanto a la cantidad de mecánicas que tiene el juego, que uno jugando con teclado y con control puede interactuar, o sea, puede dar lugar a mucha más cantidad de mecánicas como la que nosotros tenemos en el juego. Y en caso de pasarlo a mobile sería un desafío ver cómo podemos manejar eso. Pero sí, 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 como dijo Juan, en esta primera instancia nosotros apuntamos a Steam, que es lo que a nosotros como desarrolladores indie nos queda más accesible, que también tiene un mercado muy grande en lo que es gaming en PC. Y en el caso de conseguir un publisher y poder tener el producto final, ahí, bueno, sería un sueño poder también hacer el porting a consolas. Sí, bueno, esto que comentaba Juan del tema celular, sí es una realidad. Yo que bueno, todos somos usuarios del celular y hay un tema que claro, sí, 20 dólares por un juego de celular, ya con el tono que lo dije, ¿no? 20 dólares por un juego de celular no es difícil. Ya cuando hablamos de Steam ahí en PC o Xbox, ahí ya bueno, la cosa cambia porque bueno, son juegos de PC, es otra la jugabilidad, son otras las mecánicas, es otro el equipo mismo tanto para trabajar como para jugar. Y, pero sí, yo la verdad, en mi opinión, sí en Switch lo veo, o mismo en Steam Deck, o en la consola Aloy Origins, creo que es la de Xbox, que es portable, o en la PlayStation 5 portable, por supuesto, también la veo. Es decir, lo veo en ese tipo de formato horizontal portátil. Y la verdad que sí, yo creo que ahí noto. Sí, bueno, también esto que comentaban los dos, que bueno, el tema de la portabilidad, el tema de pasarlo y que sea adaptable y que rinda de igual manera, es difícil. Es un laburo, es un Em, laburo. Sí, 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 sí. sí, sí. Y después, bueno, lo que decías de la Steam Deck, por suerte pude ver, una persona nos comentó por Twitter, porque claramente nosotros no contamos con una Steam Deck para poder probar esas cosas, pero un usuario nos comentó que pudo jugar en la Steam Deck el juego y que es jugable, que no tiene Ah, ningún bien. problema. Así que, bueno, desde ese lado se puede probar, porque claramente como está conectado con Steam, está todo vinculado.
Pero sí, pasarlo ya con siquiera pasarlo a Switch es dificilísimo. Primero, Sí. usualmente para esas cosas se usan kits de desarrollo que son como las mismas consolas, pero totalmente mucho más poderosas porque tienen más características. Ya ese kit es muy caro de conseguir y desarrollar para eso implicaría tipo tener uno de esos kits para cada una de esas consolas y después intentar pasarlo. Es un laburo bastante complicado. Hasta hay empresas que solamente se dedican a porting. Entonces, nada, de esa manera nos encantaría poder pasar eso, pero bueno, todo es dedicarle tiempo y dinero también. Sí, sí, eso es interesante lo que comentás porque, bueno, yo en mi caso no conozco a nadie que tenga una Steam Deck. Estamos hablando de una consola de aproximadamente $1000, si no estoy equivocado. Es decir, no, quizás si se lo preguntamos a un español, a un francés, a un inglés, quizás me miran con otra cara, pero $1000 acá y es un tema, porque una cosa es $1000 para cambiar un celular que lo usas todos los días, o para la computadora, que bueno, hoy con el tema de la RAM quizás te terminas quedando corto, pero sí, para una consola y es probable que la mayoría te miren con cara de, che, para un poquito. Sí, Pero sí, es interesante, la verdad que es interesante porque, bueno, nosotros en Lobby Abierto tratamos mucho lo que es la Steam Machine, que es la que Valve justamente quiere sacar a futuro, con estilo, sí, GameCube si se quiere, con una caja simplemente cuadrada, citada para emular todo lo que es de PC a consola. Y yo creo que sí, si el juego es lanzado completo oficialmente en Steam y eventualmente sale en la Steam Machine, creo que ahí van a tener que quizás a lo mejor ajustar cosas porque sigue siendo el juego, la portabilidad, pero ya si la Steam Deck se pudo, para mí, ustedes sabrán más, pues yo no me dedico a desarrollo de videojuegos, no creo que el camino sea tan largo. Ya bueno, Xbox tendrá sus reglas, tendrá sus normas, pero lo mismo. Mismo, bueno, también lo que veníamos tratando en Lobby Abierto es en Xbox, es el tema del Game Pass. Porque, bueno, comprar juegos es una cosa, pero, bueno, pagar una suscripción mensual para acceder a una determinada cantidad de videojuegos es interesante. Que también Xbox lo sigue evaluando, porque mucha gente no compra juegos, pero paga el pase. Y si en una de esas, quien dice, su pay puede ingresar en un Game Pass, la verdad que sería un logro enorme, pienso yo, ¿no? Desde mi opinión, no me quiero pasar de ahí. Y ya que entramos en tema financiación, bueno, les quería preguntar cómo ven el tema financiación de este proyecto, por lo menos de cara al 2026, que bueno, cuarto mes del año. ¿Ven difícil en plataformas como Epic, por ejemplo? ¿Se han contactado con financiadoras o con grupos que lo puedan ayudar? Ya sea que ustedes se hayan contactado o que ellos se hayan contactado con ustedes primero. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en la búsqueda activa de un publisher y analizando ofertas para que cuando eso se pueda concretar, nosotros ahí sí poder arrancar desarrollo full time del juego. Nosotros, bueno, hasta ahora lo venimos haciendo todo por nuestra cuenta y los momentos en los que tenemos disponibles. La idea es con esto ya poder dedicarnos de manera full time y de ahí en adelante tendremos unos 15 meses aproximados de desarrollo para llegar a lo que podría ser la experiencia completa. Así que estamos principalmente en esa búsqueda activa y bueno, en esa instancia. bueno, también en cuanto a búsquedas actuales, o sea, si ya hemos tenido contacto o no, hemos recibido ofertas, sí, y también en la misma EVA hay un momento puntual en el que se llama ronda de negocios, donde un montón de publishers vienen a escuchar ofertas de juegos que se están mostrando en el mismo evento. Y nada, Santi estuvo ahí en esa ronda de negocios y estuvo mostrándole a publishers que quieren interesarse en el proyecto, como también después de la EVA, también hemos recibido con mails de publishers que están interesados. De todas maneras, a partir de ahora de que salió la demo, es como el momento en el que nosotros vamos a realmente empezar una búsqueda más activa y más como con algo ya que podemos mostrar más pulido y que ahora está de cara al público y que la gente está wishlisteando y que está poniendo reviews para de alguna manera dar un poco más de confianza y que no sea como un proyecto que no existía y que de la nada no aparecía en ninguna red social. Nosotros ya tenemos como un largo trayecto de desarrollo y desde ese lado creo que nos sirve a nosotros para poder mostrar el laburo que venimos haciendo para que los publishers vean también ese mismo laburo. Bueno, eso de la ronda de negocios
En mi caso en la EVA lo vi, claramente yo no, a esa sala no ingresé porque no soy desarrollador, pero lo vi y me resultó bastante interesante porque bueno, le dan la chance a los desarrolladores, mismo para los que recién lo publicaron o los que vi que por ejemplo los habían nominado Juego del Año y eso la verdad que es muy bueno, es muy bueno. También lo que le quería preguntar, lo que les quería preguntar de financiación es, bueno, teniendo en cuenta que por una especie de estadística que se hizo, estamos hablando de que el 73% de los juegos están en Steam. El desarrollador argentino ve Steam como la primera salida directamente. Eh, Eso también les quería preguntar, ¿cómo Steam recibe a los desarrolladores? ¿Les pide actualizaciones, feedbacks? ¿Les pide algo? ¿Les exige? Bien, bueno, eso es muy interesante, sobre todo también para la gente que está con el objetivo de publicar una demo o un juego en Steam. Steam lo que tiene es que para lo que es una plataforma para poder comercializar el juego en PC, es mucho más accesible, como comentábamos, que lo que es en consolas. Entonces, para un tipo de desarrolladores como nosotros en indies y con esta escala, tenemos que cumplir requerimientos para poder tener la demo, para poder publicar la demo bueno, y que también la plataforma tenga un filtro para que no se pueda publicar absolutamente cualquier juego. Pero bueno, entonces por eso que suele ser como el primer destino, vamos a decir, para los desarrolladores de este nivel por el momento. Y después de ahí en adelante sí empezar a pensar en tenerlo en otras plataformas también. Ya hablando en cuanto a preferencias, comparándolo con otras plataformas, por lo menos en el ámbito de PC, yo creo que Steam es lo más accesible por el lado de lo más conocido. Pueden tipo, plantear como Epic Games o otras plataformas como, no sé, GOG o que andan dando vueltas. El tema es que la visibilidad que uno puede tener en las otras plataformas cae drásticamente cuando uno sale de Steam y no está en esa plataforma. Por eso creo que la mayoría de los desarrolladores se siguen manteniendo en Steam. También desde un lado más como monetario, Steam se queda un 30% de todo lo que recaudes con cada venta de juego. Entonces es un gran corte que recibimos nosotros los desarrolladores por cada venta. Pero también ofertas como por ejemplo Epic Games, donde la tienda tiene muchísima menos comisión. Que eso es mucho más atractivo, obviamente. Pero el problema es que no sé si hay la misma cantidad de clientes que quieran comprar un juego en esas plataformas. Por eso se empieza a generar como un problema en dónde termino yendo, pero después termina pasando que si la mayoría de las personas están en Steam, lamentablemente por más que ese 30% que se queda es bastante grande, terminamos optando por eso porque es donde está la mayoría de la gente. Sí, sí, es donde mismo gente que se dedica a configurar su perfil o el tema de los cromas, o sea, Steam creó un ecosistema bastante importante y por eso es que mucha gente, muchas personas se centralizaron ahí. Es decir, vos podés tener cuenta en Steam, en Xbox, en Nintendo, en lo que sea, pero la de Steam siempre la vas a tener. No sé si primera o segunda, pero siempre va a ser tu principal. Y eso es lo que, bueno, también en la EVA notaba que muchos desarrolladores o ya tenían la demo en Steam o ya tenían el juego sin demo, pero con fecha a confirmar de lanzamiento en Steam. Y bueno, ninguno me hablaba, yo tuve la suerte de entrevistar a algunos, ya sean de Buenos Aires como desarrolladores de Tucumán, algunos de Catamarca, me acuerdo. Bueno, tuve el momento de entrevistar a un desarrollador de Santa Cruz porque bueno, eso es lo bueno de la EVA, que viene gente de todas las provincias, o por lo menos de la mayoría, y siempre me comentaba lo mismo, Steam. Steam es la plataforma principal, es la base por donde empiezan, y como ustedes me comentaban, Steam, y después, bueno, vamos viendo los otros mundos. Después, otra cosa que les quería preguntar sobre lo que es desarrollo de juegos. ¿Se centran más en lo artístico? ¿Se centran más en la industria de videojuegos? ¿Se centran más en el mercado o en lo que es lo económico? ¿Se centran más en que la jugabilidad sea una explosión, como bien decía Juan antes, y ya está? ¿O es un conjunto de todo? Yo creo que es un conjunto de todo, o sea, nunca intentamos traer como cosas que sean puramente visuales y que no sean entretenidas encima de jugar. En general, como venimos de proyectos muchísimo más chicos y que no tienen tanta escala, siempre tratamos de hacer un juego que sea lo más divertido posible. O sea, que esté desde todos los lados que uno le quiera ver, tanto de si tiene una buena historia o si tiene unas lindas visuales. Todo es, en los juegos es
terminan siendo una necesidad de que todo esté bien, que esté bien en arte, como que esté bien el juego en cuanto a mecánicas, que esté bien la historia. Es como, todo termina siendo como una interconexión de temas que no podemos como obviar. Entonces, desde ese lado, siempre estamos como intentando dar lo mejor de todas las áreas, tanto de mi lado, por ejemplo, en Supai, desde el lado de diseño, de hacer que el combate se sienta lo mejor posible, que sea un combate difícil o por lo menos que sea, que de alguna manera tenga alguna complejidad, que no sea tan sencillo. Desde el lado de arte, de que el juego se vea bien, de que sea, por lo menos, aunque no tenga tipo una definición a lo Blasphemous, que tenga un estilo artístico único y que de alguna manera se pueda disfrutar. Y yo creo que de cualquier otra área que te pueda decir el juego, siempre es estar dando lo más que se pueda. Sí, sí, también a la hora de organizar, bueno, qué es próximo a trabajar en el juego, siempre resulta mejor que si la duración del juego, por ejemplo, es menos, pero todo lo que está en su mejor versión posible. Entonces de ahí es que uno en todas las áreas tiene que planificar qué es lo próximo que se va a hacer, siempre un poco apuntando a eso, ¿no? A que el arte esté en este nivel puntual, aunque sea solo uno y no muchos más, lo mejor que se pueda, que se sienta bien, que no haya bugs, y todo eso es un gran trabajo también. Es interesante esto porque sí, yo la verdad que en la demo que probé, lo que me llamó mucho la atención, porque mismo debo admitir que 2 o 3 veces me mataron, me interesó mucho la banda sonora. La banda sonora, estilo si se quiere, Chaqueño Palavecino, esa guitarra, o mismo yo en su momento que tuve que hacer un trabajo del Martín Fierro, es interesante cómo empieza, el compás de la guitarra, la verdad que eso también me gustó mucho y me llamó la atención que el enfoque que no solamente se basaron en el contexto de la historia, en la narración, o en la visual, o en la jugabilidad, sino que también en la música. Que uno a veces, así como hay gente, hay carreras que estudian por qué la música que se puede poner en un ascensor es de determinada manera, por más que sea música de fondo, tiene una importancia, tiene un rol a cumplir en lo mental, tiene un rol a cumplir en la sensación de la persona, y me gustó que la verdad que hizo que, en mi opinión, sea una experiencia muy, muy buena, muy llevadera. No se me hizo pesado, no se me hizo molesto en lo absoluto. Y ya el hecho encima de pasar de un facón a empezar a disparar, fue como, bueno, esto es con todo. Es una promesa muy grande a futuro porque siento que si así es la demo, para mí que el juego va a ser completísimo y va a estar muy bien hecho. También, bueno, también teniendo en cuenta esto que venimos hablando del publisher, de la financiación y de llegar al producto final. Porque como también me comentaban, claro, ustedes vienen de desarrollo de videojuegos, de hacer otro proyecto, de hacer otras ideas. Y ahora, si se quiere exportarlo o llevarlo algo a un plano más grande, y bueno, así como la idea y la ambición es más grande, también el trabajo y el sacrificio. Bueno, unas últimas cositas que ya les quería preguntar y ya cerramos. ¿Cómo vieron el recibimiento en redes, en los medios? ¿Cómo piensan que ven los medios de comunicación a lo que es videojuegos? Si entienden de lo que verdaderamente es desarrollar un videojuego, más allá de la cuestión técnica o de la teoría. Ustedes como desarrolladores, desde ese lado, ¿cómo lo ven? Bueno, la verdad que por el momento la demo viene teniendo una recepción muy buena. A nosotros también nos sorprende que lo jugaron streamers de distintas partes del mundo. Entonces, de repente uno se encuentra streamers no hispanohablantes leyendo al principio la introducción del juego, leyendo UEMs. Entonces, ver cómo alguien quizás ajeno a esta cultura se engancha y se quiere involucrar en este mundo, para nosotros fue algo muy, muy impresionante. Y creo que eso es algo que para nosotros es muy positivo también, de que lo que vemos en distintos streams o en reacciones de la gente en redes es que a la gran mayoría de la gente que entra en contacto con el juego, muchos por un tráiler o muchos jugando la demo, tiene una reacción muy positiva realmente. Entonces creo que nuestro objetivo es lograr que más gente pueda acercarse al juego y que le guste y que esté interesado en el juego. Sí, sí, yo creo que en términos generales, ya como hablando como muy, muy a grandes rasgos en medios, yo creo que de a poco se está dando un poco más a conocer el hecho de cómo es hacer un juego y cómo de a poco un canal de streaming empieza a, por ejemplo, tener su propio programa sobre juegos y que invitan a desarrolladores y que les dan el espacio para poder contar
no sé, che, yo hago este tipo de juegos y tengo un espacio chiquitito donde puedo decirle, sí, mi juego trata de esto. Yo creo que de a poco, por lo menos acá en Argentina, está pasando eso de que se están dejando lugares o programas, columnas donde se les da la voz a desarrolladores. Desde ese lado yo creo que sí, creo que lo tienen presente. Y después, en cuanto a cómo la gente lo está recibiendo, sí, la verdad que hay mucha gente que le gustó el juego y que lo comparten en redes y que de alguna manera tiene un buen recibimiento. Y de alguna manera nos pone muy contentos el hecho de que estamos tipo visibilizando, no solamente en Argentina, sino que en todo el mundo, vivencias nuestras. O sea, el hecho que, como decía Santi, un estadounidense diciendo Güemes, pronunciando Güemes, aunque le cueste porque tiene diéresis y no sabe quién es, que le guste la vibra del juego, la música, que entren en tono, que empiecen a pelearse con un realista y que disfruten el juego, creo que lo es todo. Sí, bueno, eso también porque, bueno, el tema de... Yo notaba, bueno, yo en la publicación que subí en Twitter, que la verdad que tuvo un alcance importante, que yo no me lo esperaba. Yo lo publicité en este caso, lo promocioné, por así decirlo, porque me gustó, me interesó. Yo estoy justamente cubriendo lo que es periodismo de videojuegos. Y claro, cuando vi que es producción nacional, que es gente que le está metiendo, dije, bueno, acá hay que apostar esto que decíamos de apoyarnos los unos a los otros, porque somos argentinos, queremos crecer y hay un tema de hambre, de que queremos seguir subiendo. Y sí, notaba en los comentarios que bueno, que así como hubo mucha recepción, algunos se peleaban porque, bueno, estamos hablando de un contexto importante del siglo XIX en la Argentina, de que si los realistas, que si los españoles, que la Revolución de Mayo, que Güemes, los gauchos, y es interesante, o esto que yo comentaba de que cuando trabajé el tema del Martín Fierro, es, es historia argentina. Metamos presidentes o no, metamos unitarios, federales, lo que sea, hay un contexto histórico involucrado y no es para menos. Hay gente que se lo tomó como, ah, bueno, es un juego, vamos a disfrutarlo, y hay gente que se lo tomó más del lado de la historia y por eso ahí empiezan las discusiones, creo yo. En mi caso no, si bien lo vi, no le di tanta importancia porque siento que a lo que se tienen que centrar es el juego, porque más allá de la historia, que si bien hay que darle importancia y hay que hacer una investigación, el juego es el juego y hay que disfrutarlo. Y por lo menos dejar un feedback de, bueno, con esto siento que, no sé, faltan la jugabilidad, faltan la historia, faltan la visual. Y ya para más o menos ir cerrando, yo les quería consultar en cuanto al desarrollo de videojuegos en sí, ¿qué le recomiendan a gente que quiere empezar o que le llama la atención o que ve con buenos ojos empezar desarrollo de videojuegos? ¿Qué les gustaría advertir, recomendar o que hagan más foco en algo? Yo desde mi lado les diría que no tengan miedo a mostrar lo que tienen. Es muy normal que al principio, cuando estás empezando, como ser de alguna manera como privativo de lo que estás haciendo y decir, no, lo que estoy haciendo no está tan bueno, hay juegos que son mejores, que creo que es normal, uno cuando empieza tal vez no se tiene tanta fe. Y que siento que con nosotros, tal vez al principio no nos sentíamos tan libres de poder decir, che, miren, este es nuestro juego. De a poco, cuando uno empieza a darse cuenta de que hay gente que le puede llegar a interesar el proyecto en el que estás trabajando, de alguna manera te sentís más confiado y esa confianza lleva laburo personal, yo creo, pero creo que siempre en el desarrollador que está empezando está esa cosa de no quiero mostrar lo mío, o tal vez esta idea me la quieren robar, o esas cosas que quién se va a poner a robarte una idea. Eh, Desde ese lado yo creo que esa es la primera cosa que le diría. Muestren, abrite una cuenta de Twitter y ponete a subir por lo menos un GIF de 5 segundos de lo que estás haciendo, que de alguna manera le vas a terminar dando visibilidad a tu proyecto y que seguramente hay alguien que le interese. Y eso creo que es como lo principal que yo haría. Sí, sí, yo también creo que eso es algo que recién metiéndonos en la industria empezamos a aprender más, que quizás uno desde afuera no conoce la cantidad de ramas distintas realmente que hay. Entonces uno, al ser jugador de videojuegos, ve que hay claramente una distinción entre las personas que hacen el arte, las que hacen el game design, las que hacen la programación, pero dentro de eso hay como muchos submundos de quizás gente que se dedica a hacer las animaciones de los personajes, gente que se dedica a trabajar en los entornos visualmente. Dentro de lo que es diseño está el diseño de las mecánicas, de los niveles, de la narrativa. Entonces, realmente la variedad de trabajos y de tareas que uno se puede encontrar en la industria es sorprendente y hace que
distintas ramas de arte distintas confluyan en una sola, ¿no? Y den lugar a lo que es un videojuego que resulta ser algo integral de tanto lo que podría ser un poco del cine, un poco de la fotografía, del arte visual. Y creo que reunir todo eso en un arte como lo hacen los videojuegos es algo impresionante y mucha gente se puede desempeñar en distintas áreas. Sí, sí, en eso comparto, bueno, para que mucha gente se vaya metiendo, más allá de si es un curso, si es una licenciatura, mismo yo conozco gente que tiene un título de diplomatura en eSports, o sea, creo que es algo que lentamente está creciendo, o bueno, quizás no tan lentamente como uno cree, pero que se nota cómo se está diversificando, creo que sería la oración y que ya sea desarrollo de videojuegos o un tema de ser director técnico de un equipo en eSports, ya sea para Counter-Strike, para, bueno, eso siempre se va a juegos competitivos, pero siempre es interesante que a los videojuegos en Argentina le den más relevancia, más importancia. Eso es algo que yo también estoy trabajando, no solo para que tenga mayor visibilidad, sino para que la gente le preste más atención, porque hablando en criollo, hay pasta, hay futuro y no sé si hablar en términos de apostar, pero creo que a futuro hay cosas grandes que pueden llegar a suceder. Pero bueno, como bien venimos diciendo en la entrevista, lleva tiempo. Yo, y ya con lo último y los libero, yo les quería preguntar, bueno, cómo ven a futuro el periodismo de videojuegos acá en Argentina. Bueno, para mí es algo que tiene mucho lugar y que cada vez uno ve más gente, justamente, como comentás, que se especializa en periodismo de videojuegos y eso está buenísimo porque no solo, como decís, nos da más lugar a los juegos nacionales, a que tengan visibilidad. Y entonces yo creo que cada vez más es una especialización en el rubro que tiene gente que lo consume porque también es algo que muchísima gente en el país disfruta de jugar videojuegos. Entonces creo que es un área muy interesante y que tiene mucho para cubrir realmente. Sí, 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 opino lo mismo. Es más, yo creo que gracias a los periodistas, o sea, los periodistas son los que llevan nuestra voz a cada una de las personas que consumen notas, entrevistas y todo ese estilo. Y gracias a eso estamos todos acá y creo que de alguna manera visibilizan todo el trabajo que están teniendo, no solamente gente de acá de Argentina, sino en general del mundo. Y es un trabajo que la verdad debería ser más reconocido, yo creo. Bien, bien. Bueno, gracias por la opinión también. Sí, yo en ese sentido opino lo mismo porque, bueno, hay que trabajarlo, mismo si bien hay prácticamente 10 especializaciones de periodismo, periodismo de videojuegos no está todavía, no, porque otra vez es algo muy de nicho acá en este país. Pero bueno, siempre hay gente que está tratando de trabajar para que eso llegue, para que eso tenga una visibilidad, un plan de estudios y que por lo menos que es una materia opcional, porque es parte de la rama, es una especialización, así como puede ser periodismo de espectáculo, policial, judicial o deportivo también, porque ya si nos vamos a los deportes digitales, a los famosos eSports, también. Pero bien, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Ya con esto vamos cerrando la entrevista y bueno, muchas gracias por el espacio y que puedan seguir bien, muchachos. No, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, un placer. Gracias por la invitación, gracias por todo. No, por favor, a ustedes, gracias por el espacio y que tengan buen fin de semana.